Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a iniciar otro tema nuevo, ¿sí? Venimos hablando acerca del origen del pecado y hoy nos toca hablar acerca de la piedra del ángulo. No sé si recuerdan que semanas atrás, casi cuando llevamos como 3 o 4 temas, les hice el comentario de que todavía no terminaba yo de demostrar que los seres humanos fuimos modificados genéticamente. No sé si lo recuerdan, y que esto lo íbamos a ir viendo poco a poquito. Y al paso de los temas que hemos venido viendo, pues hemos venido viendo, valga la redundancia, ¿sí? Que efectivamente que nosotros fuimos manipulados genéticamente. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más de eso, de esa manipulación que nosotros sufrimos y cuáles son las consecuencias que hasta el día de hoy la humanidad, toda la humanidad, está sufriendo. ¿Ok? Entonces escucha, hoy veremos que la piedra del ángulo, a la cual la Biblia hace referencia y comparación con Jesucristo, no se refiere literalmente al cimiento de una casa como comúnmente nosotros lo creemos. Pues en cada cultura antigua, escucha, la piedra del ángulo representa la conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, en la mayoría de las culturas antiguas, sí, ahorita vamos a ver más adelante, se conocía la piedra del ángulo como algo que conectaba al cielo con la tierra, lo cósmico con nuestra tierra, ¿ok? Entonces vamos más adelante a profundizar. Ahorita voy a tratar de hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos venido viendo para llegar a ese punto y poderlo ensamblar, ¿ok? Entonces seguimos. El relato de la historia del origen de la humanidad, en este caso el relato bíblico, nos cuenta que los vigilantes eran ángeles que tuvieron relaciones sexuales con los humanos. Eso ya lo vimos. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaron a ellas, engendraron hijos. Eso es lo que nos cuenta el relato de la historia bíblica. Ahora, el relato de la historia sumeria nos habla que fueron extraterrestres que llegaron de otro planeta, o sea, seres de otro planeta que mezclaron sus genes con varios animales. Y después de muchos ensayos genéticos surgió el hombre. Esto lo encontramos en la epopeya de Gilgamesh, en la epopeya de Trahasis y en la epopeya de Atrahasis, ¿sí? Son relatos sumerios donde se cuenta esta historia de la humanidad. Y así, si nosotros seguimos estudiando e investigando, nos vamos a dar cuenta que hay muchos relatos históricos que nos cuentan eso en común, que el hombre fue manipulado genéticamente, ya sea por sexualidad o ya sea por manipulación genética, ¿ok? Ahora nosotros estamos viendo que no fue lo sexual, sino que fue lo genético, y eso es lo que vamos a tratar en este tema, ¿ok? A demostrar que efectivamente no fue algo sexual, sino fue algo genético, ¿ok? Así que entendamos que todos los relatos históricos que están surgiendo últimamente, escucha, están manipulados. O sea, la mayoría de todos los relatos que surgen, ¿cómo están? Manipulados. ¿Por qué nos damos cuenta que están manipulados? Porque todos los relatos tratan de sacar a Dios de la historia de la humanidad. ¿Sí me explico? O sea, fueron seres que engendraron simientes sobre esta tierra. Entonces no fue Dios, fueron seres que crearon al hombre, la humanidad, sobre esta tierra. Entonces no fue Dios. Eso es lo que conllevan esos relatos históricos, entre comillas, históricos. Yo no digo que no sean históricos, pero están manipulados. Así como hemos visto que la Biblia ha sido manipulada, también estos libros han sido manipulados, porque la historia ya está reescrita, a fin de que no descubramos a estos seres, o la función de estos seres, o la existencia de estos seres sobre este plano. Amén. Seguimos. Escucha. No seamos ingenuos. Esto es un plan bien trazado a fin de sacar a Dios de la escena y consumar estos seres sus propósitos
de seguir siendo los únicos señores y dioses de los hombres, es decir, implantar su nuevo orden mundial. Efesios capítulo 4, verso 14 dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hay seres que le han dado conocimiento a los hombres y los hombres han sido ingenuos y han aceptado esos conocimientos como los únicos verdaderos. Y esos hombres, ¿qué hacen? Reproducen esos conocimientos en la humanidad. ¿Y nosotros qué hacemos? Los creemos, no los cuestionamos. Entonces dejemos de ser ingenuos, puesto que la escritura bíblica nos dice que no seamos niños. Un niño todo lo cree, nada lo cuestiona porque es niño. Y el ser humano así está actuando, como un niño, ¿sí? Piensa que no tiene la capacidad de pensar, de razonar, de evaluar. Y no es así. Todos tenemos la capacidad de evaluar y de razonar lo que se dice que es así. Entonces, ¿por qué se dice que es así? ¿Nada más porque alguien lo dijo? ¿Hay sustento? ¿Es demostrable? ¿Ok? Entonces somos seres pensantes que Dios nos dio la capacidad de razonamiento, de análisis, para poder darnos cuenta qué es verdad y qué es mentira. ¿Ok? Seguimos. Así que estemos seguros que lo del sexo de Adán y Eva y la serpiente y los humanos con ángeles o extraterrestres, o en este caso con los vigilantes, es mentira. Todos los relatos que hablan del sexo es mentira, ¿ok? Lo que sucedió fue alteración genética y científica, como está aconteciendo nuevamente en nuestros días, es decir, hibridación genética o clonación, y no por inteligencia extraterrestre del espacio, sino por estos seres que Dios puso por vigilantes y guardianes de los diferentes ecosistemas, a fin de ayudar al hombre en la administración de todo lo creado. ¿Ok? Seguimos. Escucha. Uno de los problemas grandes que tenemos como humanidad es que somos muy ingenuos. Todo lo que se nos enseña desde la escuela, todo lo damos por sentado, no lo cuestionamos, y esto es entendible, pues estamos en un mundo en el cual sería de locos pensar que ellos nos están engañando o manipulando y adoctrinando desde la infancia, es decir, con fines de control. Pero la realidad es que esto es así, es un sistema que está bajo el control de estos seres, a fin de que los hombres les sirvan a estos seres. Y que los hombres, bajo ese control, bajo ese adoctrinamiento, no se subleven al sistema de estos seres. ¿Ok? Esto lo encontramos en Proverbios capítulo 4, verso 15. Proverbios 4:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Cómo hemos sido los seres humanos? Simples. Simples. ¿Cómo hemos sido los seres humanos? Nos mostramos que confiados. Ante todo lo que nos han enseñado, nos sentamos y estamos confiados. Un ejemplo de esto, yo ahorita les enseño. ¿Y cuántos de ustedes llegan y repasan y estudian y analizan a ver si es verdad? ¿Me explico? La mayoría nos sentamos confiados. ¿Cómo el que está al frente me va a querer engañar? ¿Cómo el que está al frente, que quiere decir una verdad de parte de Dios, me va a engañar? Entonces eso lo damos por sentado. Y por eso no estudiamos, por eso no repasamos. Pero ¿y si el que está al frente está engañado? Reproduce la mentira. ¿Me explico? Jesús mismo le dijo a Nicodemo, que era un maestro de la ley,
¿cómo tú siendo un maestro de la ley no entiendes esto? Entonces, aunque seamos conocedores, podemos ¿qué? Errar, fallar. Por eso es necesario que nosotros tengamos diligencia y atención en todo lo que oímos. La escritura bíblica que dice, mirad cómo oís, porque lo que oís se os añadirá. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tú aprendes va a repercutir en tu vida, para bien o para mal. Eso es lo que se te va a añadir. Si tú sigues principios erróneos, te va a ir mal, porque así lo oíste y piensas que eso es correcto hacer, pero te va a ir mal. Y si tú oyes principios correctos y los implementas, te va a ir bien. Entonces mira cómo es. Es una responsabilidad. ¿Cómo estamos oyendo? Porque eso que oímos lo aprendemos, lo reproducimos y hay un fruto de ello. Se nos añade lo que estamos haciendo. Se nos añade lo que estamos oyendo. Se nos añade lo que estamos hablando. ¿Ok? Seguimos. Tenemos que estar conscientes que como personas religiosas tenemos la creencia y la convicción de un Dios tan poderoso que es imposible que Él permita que esto pase en este mundo que Él creó. Pues Él es un Dios de amor y Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida y en este mundo. Por ello, no es creíble que Él permita que estos sucesos sean para con la creación o para con su humanidad. Así que no nos resistamos a su soberanía, a sus planes, a su designio o a su voluntad. Esta es la creencia que tenemos. Dios es tan poderoso y tiene todo el control que no va a permitir que eso sea verdad, que eso pase. ¿Cómo esos seres nos van a controlar? Entonces, ¿dónde queda Dios? ¿Cómo todo este mundo está controlado? ¿Cómo este mundo tiene un sistema? Pues la misma Biblia lo dice, este mundo le pertenece a un príncipe, a una potestad. ¿No lo dijo Jesús? Todo este mundo está bajo el control, bajo la influencia del maligno. Y Pablo dice, no tienen que ignorar todas sus maquinaciones, todos sus planes, todos sus proyectos. Entonces, ¿de dónde sacamos la idea que porque Dios es todopoderoso, Él no puede permitir nada de eso? La Biblia no lo enseña. La Biblia nos muestra que fuimos objetos de una manipulación y por ello ahora ¿qué estamos? Desconectados. Y cuán necesario es que nos conectemos a Dios, a la fuente, recobremos conciencia de lo que son realmente las cosas, porque vivimos en un engaño. ¿Quién es Satanás? Padre de mentira, el engañador, que desde el principio engañó al mundo entero, y el mundo entero está bajo su influencia. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, ahorita lo vamos a ver, Dios está ahí. El problema es que nosotros, volvemos al punto, no nos conectamos, somos simples, no nos interesa. Nada más es un argumento. Dios es soberano y Él sabe por qué eso sucede así, pues yo me ajusto a lo que suceda. ¿Así debe de ser? No. La Biblia no nos enseña eso, ni los principios nos enseñan eso. Dios no quiere que a los hombres les vaya mal. Si Él es tan soberano, voy a poner un ejemplo, y no estoy dudando de su soberanía, pero hay que saberle entender. Si Él es tan soberano, ¿para qué mandó a Jesucristo? ¿Sí me explico? Sí. ¿Para qué lo mandó? Así que siga la humanidad como va y termine lo que tenga que terminar. Ese es su plan, que suframos, que padezcamos, que muramos. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que Jesucristo viene a alterar algo que se desequilibró. O rescatar lo que ¿Me explico? O viene a ordenar algo que sufrió un desorden.
¿Me explico? Entonces el Padre no está contento, satisfecho con lo que está sucediendo en la humanidad. Y por eso se hace manifiesto a la humanidad. Y tiene el propósito de rescatar y salvar a la humanidad. Esa es su soberanía, que nos vaya bien, que estemos en control de Él y no más en control de estos seres y de las circunstancias de la vida. ¿Sí nos damos cuenta? Seguimos, escucha. Recordemos que ya vimos que la escritura bíblica ha sido alterada desde su origen, pues los mismos escribas hicieron esto. Esto lo vimos en el ejemplo de Jeremías 8:8 que dice: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Es una pregunta. O sea, Jeremías les está diciendo a los escribas de parte de Dios: ¿cómo ustedes dicen que son sabios y que la ley de Jehová está con ustedes? Se los está preguntando. Y luego mira lo que dice: ciertamente la han cambiado en mentira a la pluma mentirosa de los escribas. O sea, ¿cómo ustedes pueden decir que la ley de Jehová es verdad cuando ustedes han alterado todo? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? El enemigo. ¿Me explico? Y la misma Biblia nos lo está relatando. Entonces, ¿por qué nosotros somos tan simples de creerlo todo? Eso no es así. Hay muchas cosas que no son como están escritas porque han sido alteradas, han sido cambiadas. ¿Ok? Seguimos. Hoy en día, escucha, no existen documentos originales, sino solamente copias de copias, y con ellos nos mienten y nos hacen creer que no hay ni existe un Dios creador. Entonces, todo lo que existe, no hay nada original. Todo lo exterminaron, todo lo acabaron. ¿Para qué? Para sacar de la escena a Dios. Ok, seguimos. Debemos de ser entendidos en que la escritura bíblica fue inspirada, como muchos libros más, pero hoy en día está alterada a fin de respaldar la historia que ellos quieren que nosotros creamos. En el principio fue inspirada como muchos libros más, pero hoy en día está manipulada. No nos damos cuenta porque no leemos, porque no tenemos intimidad, porque somos seres religiosos, todos nos los comemos, todos nos los tragamos, valga la expresión, pero esa es la verdad. ¿Sí? No lo rumiamos, no lo analizamos, nada más lo damos por sentado, ¿ok? O por hecho. Escucha, lo que trato de decir es que así como Dios sabe cómo fuimos creados, hay otros seres que por igual lo saben, y ellos tenían y tienen hasta el día de hoy la habilidad, juntamente como el Padre Celestial, de meter sus manos en dicha obra de construcción biológica. Esto nos cuesta trabajo, pero hoy creo que es más fácil de entender. ¿Quién nos creó? Dios, ¿no? ¿Con polvitos mágicos? Por su palabra, nada más así de decir, creo si que sea del hombre. Ya vimos que el hombre no fue creado a su palabra, ¿no? ¿Cómo fue creado el hombre? A su imagen y semejanza, pero ¿cómo fue creado? Job 10:8 dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego tú me vuelves y me deshaces. Acuérdate de que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Ahora, ¿cómo nos creó Dios? Con sus manos. Mejor dicho, estos seres le dijeron a Adán:
Si tú comes de este conocimiento, si tú adquieres de este conocimiento, tú serás como Dios. El conocimiento que el hombre tiene ha llevado al hombre a ser como Dios. ¿A dónde quiere llegar el hombre? A crear como Dios. Y el conocimiento más avanzado que nos muestra la Biblia es que el hombre se haga a sí mismo. La clonación, la epigenética, a donde estamos llegando. La hibridación fue lo que llegaron en ese tiempo y fue destruido todo. El hombre está llegando a ese mismo conocimiento en este tiempo y va a ser destruido todo. ¿Sí me explico? Sí. Ahora la pregunta es, si estos seres lograron hacer eso, ¿a qué se semejaron? A Dios. A Dios, porque Dios creó al hombre así, de su piel, de su carne y de sus huesos, formó a un humano. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí. Así fue como el hombre fue criado. No apareció, ahí está el hombre, ¿o sí? ¿O evolucionó? No, la Biblia ya lo vimos. La Biblia nos dice que fuimos criados del cuerpo primogenio de la creación, de su piel, de su carne y de sus huesos. El cuerpo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Él. Todo eso ya lo venimos viendo. Hermanos, entonces estos seres están reproduciendo lo que Dios hizo en el principio. Ellos lo saben. Ellos, sus conocimientos, así como el hombre ha llegado al conocimiento de estos seres, estos seres llegaron al conocimiento de cómo Dios hizo al hombre. Y el hombre está reproduciendo los conocimientos de estos seres como ellos reproducieron los conocimientos de Dios. Si ustedes estudian el libro de Enoc, en el libro de Enoc dice, y no recuerdo si en uno de los textos que leímos, no recuerdo si dice que les enseñaron a sus mujeres las ciencias ocultas de las cosas como se hacían en los cielos. Sí. Así lo dice, de cómo se hacían las cosas en los cielos. ¿Qué estamos entendiendo ahí? Que este conocimiento, esta ciencia, no pertenece a este plano. Esto viene de otro plano. ¿Sí me estoy explicando? Pero ellos lo comprendieron y lo reprodujeron. Dios lo hizo, ahora ellos lo hacen. Y con ello se creen Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el propósito de estos seres, ¿qué fue? Manipular la genética del hombre para desconectar al hombre de la conexión con Dios. ¿Sale? ¿Sí está claro? Todavía no, para que continúe yo. ¿Sí, seguros? Bueno. Eso ahorita lo vamos a ver. Eso es lo que nos desconectó del Espíritu de Dios, de la vida de Dios. Ahorita lo vamos a entender. Vamos a tratar de demostrar. Hemos venido demostrando todo eso, pero aquí vamos a llegar un poquito más claro a lo que sucedió. ¿Vale? Seguimos, escucha. Entonces, vuelvo a leer. Lo que trato de decir es que así como Dios sabe cómo fuimos criados, porque Él nos creó, hay otros seres que por igual lo saben, o vamos a decir así, lo descubrieron, y que ellos tienen hasta el día de hoy la habilidad, juntamente como el Padre Celestial, de meter sus manos en dicha obra de construcción biológica. ¿Ya lo estamos entendiendo? Escucha, Génesis 2:21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. ¿Qué hizo Jehová Dios? ¿Cómo? No piensen en este momento en lo que yo les he enseñado. Piensen cómo ustedes antes de recibir esta enseñanza conceptuaban este pasaje.
¿Cómo Jehová Dios sacó una costilla y hizo a la mujer? Dígame cómo lo veían. ¿Cuál era su concepto? Pues antes era literal así, ¿no? Bueno, yo me imaginaba que en realidad vio a Adán y le quitó una costilla y de esa costilla lo pudo hacer, pero no, en realidad no fue así. Yo así como él, porque hasta incluso en estudios te decían que la mujer fue sacada de una costilla del hombre muy cerca del corazón para ser amada y protegida, o sea, le ponen hasta lo poético, ¿no? No fue creada ni de arriba ni de abajo, sino de aquí, cerca del corazón, para que él la protegiera y así, mira. Argumentos. Eso reafirma, poéticos argumentos, pero bueno. Pero así lo conceptuaban. Pues como Ok. es el Dios todopoderoso, Ok. se lo hizo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero ¿cómo veían esa costilla? O sea, veían a Dios ahí con un cuchillo sacándole forma, quitándole y labrándola como a un pedazo de madera. ¿Cómo se lo imaginaban? Yo me imaginaba que... Yo no lo Que creía. tenía más costilla, ¿Eh? que tenía más costillas, que tenía otra estructura, Ok. porque de dónde la sacó. Bueno, yo me imaginaba que usaba sus manos, abría el costado de Adán y de ahí él extraía la costilla. Y ya con el pedazo de hueso acá, con la costilla, ¿ahora qué hacía? Pues supuestamente se empezaba a crear la mujer. Pero ¿cómo? La pregunta es cómo. O sea, si ustedes se dan cuenta, nunca razonamos. Sí, no, Sí. exacto. Nada más creemos eso y ya. Sí, es cierto. Y de momento viene alguien o crece la ciencia y la ciencia nos ayuda a poder comprender qué es lo que realmente sucedió y como que se choquea con nuestra mente, ¿va? ¿Sí, hermano? Esos son los que se llaman dogmas, ¿no? Sí. Que nada más lo dicen y que uno lo cree así como es, como lo dicen. Pero, pues yo, la verdad, eso yo no me lo creía. Decía yo, ¿cómo va a ser que de una costilla caben al hombre y la mujer? No me lo imaginaba así como cierto. O sea que yo no creía ese dogma. Ujú. No sé. Bueno, yo en lo personal, yo me lo imaginaba que estaba el pedazo de costilla y Dios por su poder hacía que de ese pedazo de costilla se formara, así como por arte de magia se fuera formando y se formara la mujer. Así es como yo me lo imaginaba. Como lo de ¿Sí me Ezequiel, explicó? ¿no? Que se fue formando todo Así. el organismo. Pero en un instante, ¿no? Como decir, fórmate, se formó. Así yo me lo imaginaba. Bueno, pero en realidad yo todavía no llego a entender cómo. Ahí vamos poco a poquito. Entonces, cuando estamos hablando de una costilla, ya vimos que la Biblia, la mayoría, no está escrita literalmente, para interpretarse literalmente, sino alegóricamente. Entonces, la Biblia es alegoría. Entonces, esa costilla, qué casualidad que la genética habla de una costilla, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Cómo se le llama esa costilla? ¿El ADN? El ADN. Es una costilla de ADN. Entonces, no es literalmente una costilla. ¿Qué fue? ¿Y por qué muchas religiones eso manejan? O sea, ¿por qué? Porque es una tradición, como está diciendo, es un dogma, es un paradigma que nos lo metieron en la cabeza y así lo creemos y nuestra mente no lo cuestiona. ¿Por qué no lo cuestiona? Porque lo dice la Biblia. Porque no es algo que nosotros podamos imaginar cómo Dios hizo al hombre. Entonces, lo que más podemos imaginar, como es él, pues sacó una costilla y ahí la formó y hizo al hombre, ¿no? Y a lo mejor después le sopló vida y la costilla se hizo, ¿no? Es lo más que nosotros podemos comprender. Pero conforme llega el conocimiento y los avances científicos, ahora ¿qué podemos comprender? Que ese relato se estaba refiriendo a lo que ahora nosotros podemos entender que fue una clonación. ¿Me explico? Y que esa costilla no es literalmente una costilla. Ahora ya lo podemos entender. Ahora, si ustedes analizan el libro de Noé, ese libro dice algo bien importante. Sella las palabras de este libro. ¿Para qué? ¿Quién ha leído el libro de Noé? Nadie. Yo empecé a leerlo, pero
La verdad me detuve ya. Ok, sí, porque está fuerte, es complicado. Sí. ¿Sale? Bueno, pero dice, sella las palabras de este libro, de esta profecía. ¿Por qué? Porque no son para este tiempo, son para un tiempo para los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Ahora nosotros podemos leer el libro de Enoc y ya lo podemos entender, pero hace 20 años para atrás todavía la humanidad no lo podía entender porque el lenguaje del libro a lo que nosotros hoy conocemos era desconocido. Pero hoy el lenguaje del libro hoy es entendible. Hoy podemos entender la genética, hoy podemos entender la epigenética, hoy podemos entender la clonación, hoy sabemos lo que es una hibridación. Pero ese libro nos está hablando de todo eso hace más de 6,000 años y nosotros apenas lo estamos conociendo. ¿Me explico? Y entre comillas 6,000 años. Pero ahora que tienen, por decir, máquinas y aparatos y todo para ver, pues esas células o esos ándele. Entonces, eso es ahora. Pero antes, ¿a poco había todo eso? Había todo eso y más, pero ha sido encubierto. Sí, o sea, miren, bíblicamente, quiero que entiendan esto, bíblicamente, escuchen, nada más para que vean la mentira, bíblicamente el hombre ¿cuántos años tiene sobre la humanidad, sobre el planeta Tierra? Bíblicamente. Los judíos ¿cuántos años dicen que el hombre tiene sobre la humanidad? 5,300 y tantos años. Eso es lo que los judíos dicen, desde Adán para acá el humano tiene eso. Otros dicen 6,000 años. Estamos a punto de terminar 6,000 años. ¿Ustedes creen que es verdad? Yo creo que antes. No. ¿Por qué nos damos cuenta que es una mentira? Pero esa es la historia de la humanidad bíblica. Ahora vamos a la historia de la humanidad cultural. ¿Qué nos enseña? Que el hombre tiene más de 13,000 años. La civilización sumeria tiene 13,000 años. Y de ahí para atrás, ¿no hay más vestigios del hombre sobre la tierra? Los hay. Los hay. ¿Y de cuánto datan? De 30,000, de 40,000, de 60,000 años. Entonces, ¿dónde está toda esa historia? O sea, está ahí, pónganse a estudiar, hermanos. ¿Dónde está toda esa historia? Velada. ¿Para qué? Escondida. ¿Para qué? Dice Eclesiastés, lo que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Me explico? Así como en el diluvio sucedió algo, así ha venido aconteciendo en diferentes partes del mundo y dan paso a otra nueva civilización y a otra nueva civilización. Y esa nueva civilización la hace creer que es nueva, pero no es nueva. ¿Me explico? Viene de otra más antigua y de otra más antigua y de otra más antigua. Y le imparten el conocimiento que ellos quieren que se les imparte. Y nosotros nos creemos como nueva civilización, pues que desde ahí apenas nosotros venimos, cuando realmente no es así. ¿Vale? Espero que lo podamos entender. Entonces Jehová Dios hizo dormir al hombre. ¿Y qué extrajo? Una de sus costillas. Y le formó a la mujer y se la trajo al hombre. Entonces ya entendimos lo que sucedió. Eso fue lo que los vigilantes le hicieron a la primera humanidad. Entonces, ¿y la primera humanidad entonces cómo fue creada? Esa sí fue creada. ¿Pero cómo? Si esto sucedió así, ¿cómo entonces fue creada la primera humanidad? De la misma forma. El hombre, volvemos al punto, el hombre literalmente fue formado por la mano de Dios. Vamos a decirlo así, Dios tomó una célula de su cuerpo y formó al hombre, lo clonó de su piel, de su carne, de sus huesos. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia y qué nos enseña la naturaleza y el cosmos, el universo, todo? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué nos enseña? Que todo tiene armonía. ¿Vale?
todo tiene armonía, todo tiene un orden, todo tiene un equilibrio. Y la Biblia dice que Dios creó todas las cosas en Él, por Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué nos enseña eso? Que si todo fue creado en Él, ya lo vimos, cuando Él, ¿qué hace? Se contrae, se forma un vacío, ¿no? Y en ese vacío, después de condensarse, ahí en esa condensación, ¿qué se forma? La materia, lo biológico. Y luego se expande. Y cuando se expande, Él lo sigue llenando todo. Por eso todo en Él subsiste. Entonces vamos a este detalle. El sol, la luna, las estrellas, las galaxias, el pájaro, el perro, la planta, el árbol, el agua. Yo hago una pregunta. ¿Son seres independientes de vida de Dios? No. O sea, después, vamos a tratar de visualizar esto. Después de que Dios vamos a tratar de entender. Dios lo llena todo. ¿Sale? Pero ya vimos que se contrae. ¿Sí? Se contrae. Y en esa contracción y expansión se formó la materia, la biología, en sus diferentes formas, ecosistemas. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. Una vez que se contrae y se expande, dice la Biblia, ya lo vimos, que en Él habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Se contrae, ¿y qué hace Dios en la materia ya que está creada? Él se contrae y se forma la materia. Pero Él es espíritu. La Biblia enseña que Él es espíritu, Él es energía, Él es frecuencia. Pero su energía, su frecuencia se condensó y se formó la materia. Ahora, ¿qué hace Él? Pues yo creo que darle La vida. armonía. La materia no tiene vida. Darle vida. Entonces le da vida. ¿Cómo le da vida? La Biblia Pues, dice espíritu. que en él habitó la plenitud de la deidad. En la materia, en el primogénito de la creación, ¿qué hace? La energía se mete en la materia, le da vida. Ahora toda la Ya va materia que el tiene, oxígeno y va todo eso, ¿no? ahora que tiene la materia, tiene vida. Toda la materia es energía. Y por eso circula. Ah. O sea, es como Ah. el aliento. Sí. Quien le da vida a todas las cosas, lo dice la Biblia. Entonces Dios está en todo, no es todo. Él está en todo. Por eso hablamos que nosotros no creemos en el panteísmo, todo es Dios, no, en todo está Dios. Somos uno porque en nosotros está Dios. No sé Cuando si me dice estoy en él explicando. subsiste todo, en él subsiste todo lo creado, entonces es que él impartió la vida Dios Sí. en toda esa que inicialmente era materia. La vida bios y la vida Zoe. Pero la vida Zoe, Para nosotros. ahorita lo vamos a ver, que ya se está yendo el tiempo. ¿Sí? La vida Zoe fue la que nosotros perdimos en la manipulación Ay, genética. se desconecta. ¿Sale? Y quedamos en la vida bios, Pastor, pero Quedamos vida solo en la soy- biología. en lo biológico, En lo biológico. sustentados Ya. por Él, Ujú. pero sin comunión con Él. Seguimos. Recordemos que hay dos humanidades, una creada y otra formada. Ya vimos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Jehová Dios lo formó del polvo de la tierra. ¿Ok? Entonces hay dos humanidades, una criada y otra formada, es decir, clonada de la primera humanidad. Pero debemos de estar conscientes que el Padre Celestial fue el autor supremo de la primera manufacturación de la primera humanidad. Entonces, ¿quién creó la primera humanidad? Dios. El Padre El Celestial, Padre Celestial. de su propia biología. ¿Me explico? Y todo lo creado es ¿de qué? ¿De su propia biología? No, de la materia. Solamente el hombre ha sido creado de su biología.
¿Ok? Seguimos. Escucha. Los edificadores. Espero que a continuación, al ver y analizar los versículos siguientes, nos demos cuenta y comprendamos que los edificadores que nombra la Biblia en Mateo capítulo 21, verso 42 y demás versos, son los vigilantes, que en común acuerdo manipularon genéticamente a la primera humanidad. Entonces, cuando la Biblia dice en Génesis, hagamos al hombre, ¿quién está hablando? Hoy en día se enseña que son los vigilantes, pero en el principio fue Dios, ¿no? Sí. En el principio fue Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Pero hoy en día no está en singular, está en plural, para hacernos creer que fueron estos seres los que crearon, pero ellos no crearon, ellos manipularon. ¿Sí? Ahora, aquí lo vamos a ver. Vamos a Mateo capítulo 21, verso 42. Dice así: Jesús les dijo, miren lo que está diciendo, ¿nunca leíste en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha dicho esto, y cosa maravillosa a vuestros ojos. Jesús está diciendo que Él está siendo rechazado y que eso ya estaba profetizado, que Él era la piedra del ángulo que los edificadores rechazaron. Pero ese escrito no estaba haciendo referencia a Él, ese escrito estaba haciendo referencia a algo que sucedió con anterioridad. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús está diciendo que sucedió con anterioridad? Dice, ¿acaso no leíste que los edificadores rechazaron la piedra del ángulo? ¿Qué edificadores y qué piedra del ángulo rechazaron los edificadores? Pues que ahora se representa en Jesucristo. ¿Sale? Vamos a ver. Escucha. Seguimos. Ahora vamos a Hechos 4:11. Hechos 4:11 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. La Biblia nos está diciendo que Jesús representa la piedra que fue rechazada por los edificadores. ¿Ok? Seguimos, escucha. Una de las cosas que tenemos que saber es que antiguamente la piedra del ángulo era literalmente una piedra de oro que representaba la conexión entre el cielo y la tierra. Es decir, literalmente era un captador y generación de energía cósmica, electromagnética y eléctrica que se ponía en lo alto de las pirámides, de los templos o de ciertos edificios. ¿Hasta el día de hoy conocemos eso o no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde lo vemos? Las pirámides. Todas las pirámides, algo les falta. ¿Qué les falta? La piedra. La piedra del ángulo, la punta. La punta. ¿Por qué les falta la punta? Está mejor. Porque era de oro puro. Ajá. ¿Me explico? Era de oro puro. Y si ustedes estudian qué eran las pirámides y cómo están construidas y lo que hay abajo de las pirámides, se van a dar cuenta que todas tienen unos pasadizos y unas conexiones por acá, así como si fueran unos arroyitos, pero todos esos estaban labrados en, no me acuerdo, ahorita se me fue el material de la piedra que genera electricidad. Eran como lo que nosotros conocemos como las estaciones de la subestación de la electricidad, ¿cómo se llaman? ¿Transformador? Las termos. Como las termos eléctricas. Eso eran las pirámides. Pero ahí bajaba, cuando venían los relámpagos y las tormentas, tras,
sea, caían ahí como lo que hoy tenemos los que llamamos pararrayos, que están en todas las iglesias. ¿Me explico? Y en todo lo antiguo, ahí estaba. Esa es la piedra del ángulo. Un captador de energía cósmica electromagnética. ¿Sí? Que de ahí el hombre se alimentaba. ¿Sí me ¿Y será de alguna manera que todas, por ejemplo, las iglesias católicas tienen mucho dorado y siempre la han querido? O sea, ¿tendrá algún simbolismo? Todo tiene algo. Nada está porque se les ocurrió de casualidad, no. Todo tiene una razón de ser. Todo el diseño. ¿Sí? Entonces, culturalmente, históricamente, esta es la piedra del ángulo. Era algo que literalmente captaba energía y la repartía. Para ellos lo entendían la relación entre el cielo y la tierra. Entonces de ahí se saca la enseñanza que los edificadores, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Quitaron la piedra del ángulo. Al quitar la piedra del ángulo, ¿qué hay? Terminar la conexión. Ya no hay una conexión cielo y tierra. Ahora, la Biblia nos está representando de algo natural, electromagnético y eléctrico, que eso mismo sucedió con el cuerpo humano. Y entonces esa puede ser la separación entre el espíritu y la ciencia. Exactamente, ahí vamos, ¿sale? Ahí vamos, escucha. Una de las cosas que tenemos que saber es que antiguamente la piedra del ángulo era literalmente una piedra de oro que representaba la conexión entre el cielo y la tierra. Es decir, literalmente era un captador y generador de energía cósmica, electromagnética y eléctrica, que se ponía en lo alto de las pirámides, templos y en ciertos edificios. Así que, escucha, el pecado grave que estos seres planearon y consumaron, ¿sí? Y consumaron fue que nos manipularon genéticamente y con ello extirparon o inhibieron, ¿sí?, el gen del cuerpo de Adán. ¿Qué hicieron ellos? Inhibieron un gen en el cuerpo de Adán, o sea, en la primera humanidad. Cuando lo durmieron y extrajeron la costilla, ese adormecimiento no es nada más físico. Espiritual. Es genético. Le quitaron algo y Adán, que quedó dormido, o sea, muerto espiritualmente, desconectado. Ahorita lo vamos a seguir viendo, ¿ok? Ahora, esto lo encontramos en el libro de Enoc, capítulo 6, verso 3. Pongan atención, dice: entonces Shemijasa, que era el jefe, les dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Y ya vimos el relato, tomaron mujeres. No fue ese gran pecado de tomar mujeres. El gran pecado era que manipular la genética del hombre y desconectarlo de Dios, para que Dios ya no gobernara el mundo de los hombres por medio de Adán, de la primera humanidad. Y entonces ellos quedaran como dioses y Dios no está en la humanidad. Por eso dice aquí, un pecado tan grave. Y no es el pecado más grave que hay en la humanidad, por llamarlo pecado, que el hombre esté desconectado de Dios. Más bien, Tanta libertad por medio de Jesús. Ahí vamos. ¿Sí? ¿Sí? Ahí vamos. Ahí viene la necesidad de conectarnos con Dios. ¿Sale? Porque hubo una desconexión. ¿Ok? Vamos poco a poco. Seguimos. La ciencia hoy en día ha descubierto que los hombres no somos solo materia, sino que somos energía. Y todos podemos estar conectados unos con otros. Y esto nos hace seres sensoriales y espirituales. De todo lo que acontece a nosotros y entre nosotros y en nuestro entorno. Eso es lo que la ciencia ha descubierto. Que tú y yo podemos sentir y percibir lo que sucede. Y nos pasa o no nos pasa, pero no le damos detenimiento. ¿Por qué? Porque estamos inhibidos. No nos es fácil captar lo sensorial.
no nos es fácil percibir lo que de momento captamos, porque hay una inhibición, hay una degradación genética que nos impide ser capaces de captar todo con claridad, con entendimiento pleno. ¿Me explico? Pero sí hay personas, Sí, que lo tienen un poco más desarrollado. Así es. y logran ver y Ver, oír, sentir y te avisan de lo que va a venir. Sí. Pero no todos. No. En unos están más desarrollados unas cosas y en otros estamos desarrollando otras cosas. ¿Ok? ¿Son videntes? Algo así. ¿Ok? En el mundo les llaman videntes, en nosotros les llamamos profetas. ¿No? Ajá. Ok, seguimos. El propósito principal de inhibir o desconectar este gen de la humanidad fue que ya no hubiera conexión entre el cielo y la tierra. Es decir, que Adán ya no tuviera relación, interacción o intimidad o comunión con el Padre Celestial. Y así ellos, o sea, estos seres, quedaran bajo el control de toda la humanidad. Ejemplo, Isaías 59:1 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que decía el hermano hace rato. 59. Entonces, ¿qué es lo que nos ha separado de Dios? ¿Nuestros pecados? ¿Nuestras prácticas malas? Pues no. Cuando la Biblia habla de iniquidad, ¿a qué se refiere? Yo ya lo enseñé. ¿A qué se refiere? A lo que se torció genéticamente. Y como es tan torcido, no hay conexión. Entonces, las iniquidades es lo que se torció. Y por eso no podemos percibir, entender y comprender y relacionarnos con Dios. ¿Ok? Seguimos. Así que cuando la Escritura dice que la iniquidad ha hecho división entre nosotros y Dios, no se refiere a las prácticas malas, sino a la manipulación genética que sufrió la humanidad, y por esta manipulación genética entró la muerte, es decir, la falta de vida espiritual y percepción sensorial. ¿Qué perdió la humanidad? Vida espiritual. Entró la muerte. Por el pecado entró la muerte. No hay ningún pecado. ¿Cuál muerte? La espiritual, no la física. El día que comas de esto vas a morir. ¿Y murió? No. Físicamente no. Espiritualmente sí. ¿Qué comió? La manzana, el árbol. Ciencia. Cuando el hombre adquirió ciencia y decidió manipular su genética en acuerdo con esos seres, ¿qué pasó? Se desconectó, trastornó su genética, cayó en iniquidad. ¿Me explico? Porque empezó a pensar diferente. Pensar diferente, sentir diferente, proceder diferente, quedó en la ley de sus instintos biológicos. Ya no había quien regulara lo biológico, lo instintivo. Es lo que la Biblia le llama la carne. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pero a nosotros nos enseñan en la iglesia que hay que ayunar, que hay que orar para sujetar la carne. Y dejas de orar, dejas de ayunar y ayúdame. Y seguimos en la carne. Ok, seguimos, escucha. Así que el texto también nos dice que Dios ha estado ahí presente, tratando de mantener comunión con los hombres, a fin de salvarlos. Isaías 59:1 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, a pesar de que el hombre quedó desconectado, ¿qué hace Dios? Ahí está. Pues sí, por el pensamiento. Tratando de qué? De De hablarle. Y no en toda la historia de la humanidad nos cuenta que habló con Adán, habló con Enoc, habló con Noé,
habló con Abraham, habló con ciertos hombres. ¿Por qué? Porque eran hombres que de una forma u otra, yo creo como nosotros, ¿no? Entendían que el hombre no fue creado de la nada, que había un poder superior y tenían intimidad, no sé, ¿no? A solas en la naturaleza, y ahí Dios empezó a manifestar a Y ellos. muy espirituales. ¿Sí me explico? Sí. Y hasta hoy en día sigue pasando lo mismo. Hay gente que sin ir a una iglesia ni nada trata de relacionarse con Dios y encuentra a Dios. Dios se hace manifiesto. Entonces, aunque el hombre quedó desconectado, Dios ha estado ahí y ahí y ahí. Por eso toda la historia de la humanidad, ya lo vimos, nos habla, lo vimos la semana pasada, de un linaje de fe con el que Dios vino tratando. ¿Me explico? Ahí está. No tan palpable, pero ahí está. ¿Ok? Y ya en Jesucristo, ¿qué hace Dios? Ya se manifiesta más claramente en el tiempo propicio de nuestra salvación. ¿Ok? Bueno, seguimos. Aquí viene algo más bueno. Escucha, la escritura bíblica también nos dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte. Entonces ya vimos que fuimos manipulados genéticamente. Por ser manipulados genéticamente, ¿qué es lo que le llamamos pecado? Que ya vimos que no es ningún pecado. Que entró la muerte. ¿Y esta muerte qué es? Espiritual, no física. ¿Y esa muerte espiritual a qué pasó? A todos los hombres. ¿Ya lo estamos entendiendo? Sí. O sea, aquí yo tengo a mi esposa, nosotros engendramos un hijo, nosotros fuimos manipulados genéticamente, desconectados de Dios, pero cuando engendramos a nuestro hijo, ¿cómo nace nuestro hijo? Desconectado. Porque el gen que fue inhibido en nosotros o quitado de nosotros, la piedra del ángulo, él ya no la tiene, ya no le hereda. Ya no le hereda. ¿Sí lo estamos entendiendo? Por eso fue el grave pecado. Ese fue el grave pecado. Es como si mis hijos tuvieran ojos verdes, les quitamos el gen de los verdes y le podemos que ahora todos tengan negros. ¿Alguien va a sacar ojos verdes? Nadie va a sacar ojos verdes porque quitamos el gen de los verdes y pusimos el de los negros. Todos van a ser con ojos negros. Eso hace la epigenética. ¿Me explico? Eso sucedió desde el principio. La humanidad fue modificada y todos sus descendientes, ¿cómo nacieron? Modificados. A eso la Biblia le llama que el pecado, por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué fue lo que pasó a todos los hombres? La modificación genética. La desconexión. Porque muerte en el original significa separación. Entonces Así nosotros fuimos separados espiritualmente de él. Así es. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a seguir viendo. ¿Ok? Sigo, escucha. Es necesario que entendamos a qué se refiere este relato, pues literalmente no se refiere a un pecado como comúnmente nosotros lo conocemos. Es decir, no se refiere a fornicación, a celos, a desobediencia, sino a la manipulación genética de la que fuimos objeto. Quitémonos la idea de que el pecado fue desobediencia, pues no lo fue ni lo es, ¿sí? Ya que nunca existió un árbol y mucho menos la advertencia o la prohibición de no comer de él. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, eso será para comer. ¿Dónde está la prohibición? No hubo prohibición. En Génesis 1 no hay prohibición. Dios creó los árboles y les dijo, coman de todos ellos. Pero en Génesis 2 hay una prohibición. Porque ya el hombre ya no está en la tierra, el hombre está en un huerto. Ya el hombre ya fue modificado y puesto en otro lugar. Ya es una segunda humanidad. ¿Ok? Seguimos. También sepamos que la muerte, como efecto, no es la física, sino la espiritual, es decir, la separación de la vida sensorial y espiritual en Dios.
y esta es la consecuencia que experimenta toda la humanidad después de haber sufrido la manipulación genética que estos seres o los vigilantes nos causaron. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 5, verso 14. Romanos 5:14 dice, no obstante, miren lo que dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Ok? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué pasó acá? El rescate de Un hombre pecó y el pecado pasó a toda la humanidad. Dice, aún a los que no pecaron a la manera de Adán. ¿Qué entendemos eso? la consecuencia que se pasó. La humanidad sufrió la consecuencia de la manipulación genética. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Entonces, ¿nosotros somos pecadores? No, fuimos víctimas. ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea, a mí me degradaron genéticamente, pero mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, todos nacieron, ¿qué? Degradados por culpa mía. No. ¿Sí? Ahora ellos son culpables, No. pero nos han dicho que son culpables. Ajá, y el pecado. El pecado pasó a toda la humanidad. A ver, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice pecado? Causa de un hombre. ¿A que yo ahora soy un pecador? ¿En qué momento tú transgrediste? Por eso en las religiones luego dicen, con el bautizo ya se libra del pecado. El pecado original. Te limpias. O sea, ¿cuál pecado tiene la humanidad? ¿Por qué te van a condenar por algo que tú no hiciste? A los 2 años. O sea, entendámoslo, hermano. Sí. ¿De qué Dios nos condena? La paga del pecado es muerte. Ahorita lo vamos a ver. Separación. Ajá. Pues, ¿Cuál paga? ¿A quién le debemos algo? Si yo nací caído. Pero esa es sentencia de Jehová. Sí, eso ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? Hay un porqué. Pero delante de Dios no somos pecadores, ni le debemos nada a Él, ni le debemos nada a nadie. Somos seres que nacimos caídos. Es una consecuencia de que otros pecaron. Sí. Y nosotros sufrimos las consecuencias. Ahora, escucha esto. Así que como podemos ver, los descendientes de Adán no pecaron a la manera de Adán. La Biblia lo está diciendo. Es decir, ellos no comieron ciencia ni fueron manipulados genéticamente. Por ello, nosotros, la humanidad, no somos culpables de nacer caídos o desconectados de lo espiritual. ¿O sí? ¿Somos culpables? pues no. Pastor, pero si en el principio dice que tenían el acuerdo con los que los manipularon genéticamente con los vigilantes, así usted lo expresa, ¿no? Que estuvieron en acuerdo Sí. con la primera humanidad porque dialogaron con ellos, o yo no Sí. sé, su comunicación, y fueron convencidos. Entonces, ellos sí se dieron y ellos, bueno, no había advertencia en Génesis 1, ¿verdad? Pero al ceder ellos, bueno, no había una ley sobre ellos. ¿Pero qué sabían? ¿Pero qué sabían? Nada. Entonces, realmente, Fueron engañados. Fueron engañados. La serpiente antigua, diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Él es padre de mentira. Engañó a la humanidad. Temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Así vuestros sentidos sean engañados. Fueron engañados, fueron persuadidos. ¿Qué culpa tienen? Pero fíjese cómo se arma la historia. Como uno tiene en mente Génesis 2, donde está la prohibición de que no coman de este árbol. Y cuando dicen, bueno, ahora bajo esta óptica de que los vigilantes nos convencieron para ser o aceptaron ellos ser manipulados, tú dices, es que desobedecieron porque ya tenían la advertencia, pero no es verdad, porque no había tal advertencia sobre la primera humanidad libre que Dios creó, ¿no? Entonces Así no hay es. tampoco pecado de desobediencia, ¿no? No hay ningún Ok. pecado. Todos que fueron víctimas, ¿no? Todos somos víctimas. Gracias. ¿Ok? Así es. Todos somos víctimas. Ahora, escucha.
Así que no hay tal cosa de que por el pecado o por la desobediencia de Adán, toda la humanidad ahora es pecadora y está condenada a un castigo o a un infierno. Pues una cosa es ser pecadores por práctica y otra es nacer caídos. Y nosotros nacimos caídos. Así es. Escucha, hermanos, ¿podrías castigar y condenar a un hijo tuyo por nacer con ciertas discapacidades? No. ¿Le pondrías leyes que sabes que no pueden ser cumplidas por su discapacidad? Escucha, lo maldecerías por no obrar correctamente durante toda su vida, por no apegarse a tus reglas o a tus requerimientos. No. ¿Eh? Pues No. está bien. Y al final de sus días lo mandarías a un infierno. No. Ese no es Dios. ¿Eh? No. Pues esa es la enseñanza que nos da. Exactamente. Es la que nos- Esa es la enseñanza bíblica que tenemos en todo el Antiguo Testamento. Sí. Dios creó al hombre, ¿no? Sí. Y el hombre hizo lo que quiso. Y entonces Dios le puso leyes, no las obedeció, ahora te maldigo. No guardas las leyes, te vale que te maldiga, pues te voy a mandar al infierno. Pero ¿cómo Dios le va a poner leyes a un hombre que sabe que está discapacitado, porque está muerto espiritualmente, en poder obrar como Él quiere que obre? Sí, O Dios no sabe que está muerto, No. sí. o Dios no sabe que está desconectado. Sí, sí. La Biblia de principio a fin nos enseña que el hombre está muerto, no tiene comunión, no conoce a Dios, vive en la ley de sus instintos como un animal. ¿Cierto o no? Sí. Entonces fue Él el que puso leyes, mandamientos y preceptos para que el hombre se pueda relacionar con Dios. Y si no los cumple, ¿vara? Pastor, y cuando dicen muertos en sus delitos y pecados, se refiere que está sujeto a la ley del SARS, de los instintos. A la ley de sus A eso instintos. se refiere. Pero te hacen pensar, como ya desde el principio es plan de él, es el plan de él de hacernos sentir culpables, Lo vamos siguiendo. merecedores, para seguir siendo objeto de su manipulación de ellos. Así es. Del engaño de Jehová. ¿Ok? ¿Algún comentario más o duda más? Escucha. Es el último punto. Seguimos. Por último, hermanos, Cristo no vino para perdonar pecados. Y evitarnos un castigo eterno. Él vino para darnos vida y evitarnos estar padeciendo eternamente en este mundo caído y desconectado del Padre Celestial. A eso vino Cristo. Vino a enseñar. Vino a darnos vida. Y de paso nos trajo un mensaje, una enseñanza, una revelación de quién realmente es el Padre Celestial. ¿Cuál es el propósito realmente de Él para nosotros? ¿Qué es lo que Él realmente espera de nosotros? Eso es lo que vino a traer Jesús. Y por eso fue que lo mataron. Jesús no trajo como propósito venir y morir en la cruz. Jesús trajo como propósito venir y dar vida a través de su mensaje. ¿Me explico? Pero Él ya sabía que iba a terminar muerto en una cruz. Y esa muerte en la cruz, Él sabía que iba a generar, después lo vamos a ver, una conciencia limpia o una limpia conciencia. Y de eso Jesús se valió para que pudiera morir en esa cruz. Y entonces cuando decimos que evangelio predicamos para perdón de pecados. Por eso, pero es que eso no es el evangelio. Exacto. Yo la otra vez les decía, a ver, Jesús vino predicando, ¿no? El evangelio. Jesús vino predicando, oye, cree en mí, arrepiéntete, acepta mi sacrificio como único y suficiente. ¿Eso vino predicando Cristo? No. Yo morí por tus pecados. ¿Eso vino predicando Cristo? Entonces, ¿por qué predicamos eso? Exactamente, pues sí, errores, ¿no? O sea, la escritura bíblica nos enseña que Jesús cuando vino predicando el arrepentimiento para perdón de los pecados. El cambio de mente para
Para ser perdón de librados pecados. de Sí. esas leyes. Por eso, porque lo que el ser humano consideraba pecados, con el cambio de mente se iba a dar cuenta que no había pecado. Sí. Ya no hay más conciencia de pecado, ya no hay más culpa, ya no hay más condenación por mero arrepentimiento. Eso lo vamos a ver después porque eso es muy profundo. Sí. ¿Sale? Después lo vamos a ver. Pero vamos a seguir con esto. ¿Ok? Aquí nos va a dar un poquito una idea nada más. ¿Ok? Entonces Juan, escucha, Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué vino Jesús? Para darnos vida. Lo demás es un efecto. Exactamente. Lo demás es un efecto. El hombre sufrió muerte en su degradación, se separó de Dios. Y Él vino a unirnos a Dios, a darnos vida, que su Espíritu volviera a entrar en nosotros, interactuar con nosotros, que su presencia se hiciera palpable en nosotros nuevamente. Por eso dice, Él es el camino, la verdad, ¿Ok? La vida. Seguimos. Hermanos, Dios ha venido para darnos vida, y la consecuencia o la paga de nuestro pecado ya fue resuelta. Al darnos vida a Jesús, ¿hay una pena? No. ¿Hay un pecado? ¿Hay una consecuencia? La vía, pero no por culpa nuestra. O sea, la separación no era una paga, era una pena. ¿Sí me estoy explicando? Una consecuencia de haber sido desconectados con Dios, no una paga, porque nosotros no pecamos. Nosotros fuimos desconectados. Y estábamos viviendo una ¿qué? ¿Condenación o una consecuencia? Pero nos vendieron la idea de una pena y una condenación por culpa de un pecado que nunca hicimos. ¿Se dan cuenta de la manipulación? Sí, es parte de todo. No es así. Jesús vino para darnos vida, porque no hay ningún pecado que seguir, no hay ninguna pena que pagar, no hay ninguna condenación. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Me explico? El acta de decretos fue cancelada. Amén. Las maldiciones de la ley fueron abolidas. ¿Quién condenará? Dios. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba ayer noche, fue echado fuera. Amén. Leamos el nuevo pacto. Pero seguimos cuadrados a lo viejo, a lo viejo, a lo viejo, y no nos entra lo nuevo. ¿Ok? Seguimos. Hermanos, no le debíamos nada al Padre Celestial, porque nunca fue el que nos prohibió comer de un árbol, y mucho menos nos tentó a ello al ponérnoslo ahí. ¿Por qué, si Dios sabía que íbamos a fallar, por qué lo puso ahí? O sea, ¿qué no sabía Dios que íbamos a comer de Él? ¿No se ha preguntado eso? O sea, Él quería que falláramos. Es que era para probarnos. Ah, entonces Dios no conoce el corazón del hombre. ¿No es omnisciente? Ya lo vimos la semana pasada. Todos los textos que hablan de que Jehová no es omnisciente. Y ahí entra eso. Entonces, ¿fue Dios el que puso el árbol? Si Él no es tentado ni tienta a nadie, al poner el árbol no está Él haciendo que el hombre sea tentado. Entonces, ¿fue Él? Ya lo vimos que no. ¿Ok? Ya vamos a terminar, hermanos. Escucha, seguimos. Jesús no le pagó a nadie nada. Él nos vino a dar vida y con ello restaurar nuestra comunión e interacción con el Padre Celestial. Así liberarnos del control de estos seres y nuestra muerte, y a nuestra muerte libertarnos de este mundo caído a fin de regresar a Él. A nuestra muerte, ¿qué va a pasar? Vamos a regresar a Él. Estábamos en un ecosistema, la tierra, y fuimos puestos o trasladados a Edén. ¿No dice así la escritura? Sí. O sea, lo trasladó de la tierra a un huerto. La Biblia lo dice.
Nosotros nacemos, nos reproducimos y morimos En el huerto. en este mundo, en el huerto. Este es nuestro ecosistema, el Sí. huerto, la que vivimos hoy. Sí, acá, en el que estamos En hoy. este plan. Pero Dios quiere que regresemos a Él. ¿Cómo le hacemos para regresar a Él? Pues en En la muerte espíritu, vamos a de ir. en el espíritu. Cuando nosotros tenemos el Espíritu y morimos, ¿a dónde resucitamos? Ay, Ay, gloria a Dios. A otra dimensión. Cuán necesario. A un cielo nuevo y una tierra nueva, que es lo que esperamos. y somos conectados entonces ya en él. Así es. Por el Espíritu ya tenemos vida y ya no vamos a nacer en este mundo muerto. Ahora nacemos en un vivo. Se recobra nuestro diseño original y nuestro diseño no está en Edén, en este ecosistema. Nuestro diseño está aquí. Regresamos De a donde casa. fuimos sacados. ¿Sale? Esa es la idea. Espero y se esté entendiendo. Y si tienen dudas, díganme con toda confianza. ¿En qué condición vamos a pasar allá? Espiritual. Sí, Sí. espiritual, pero con carne y hueso. Jesús resucitó, ya lo vimos. Jesús resucitó y pensaban que veían espíritu. Y Jesús dijo, espérense, yo no soy un espíritu. Porque un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Sí. Entonces, que el cuerpo de gloria en la resurrección o en el arrebatamiento, lo mortal se viste de inmortalidad y lo corruptible se viste de incorrupción. Y así, en inmortalidad y incorrupción, ¿a dónde pasamos? Al otro mundo, de carne y hueso, pero sin sangre. Ya no estamos sujetos a una biología. Es otro tipo de biología, otro tipo de ecosistema. ¿Sí me explico? Aquí hay sol, luna, aire. Allá no habrá sol, ni luna, ni aire. Lo dice la Biblia. Porque no la vamos a necesitar. ¿No? Pastor, Somos eso sustentados sí. en Él. ¿Sale? Pero habrá luz. Sí, Sí, eso pues, donde está. pero de Él, lo dice la Biblia. La lumbrera será Él. ¿Sale? Y ahí, al morir, es así como nos enseñan que es dormir para hasta el día de la resurrección, pasar a su hondo. ¿Cómo? A ver, ¿dónde No es tiene? que al morir dice, solo duerme el sueño de la paz, el sueño eterno. Es y el día que, de la resurrección vamos a resucitar. es que hay dos teorías, por decirlo, las más aceptadas, pero nosotros aceptamos más una. Nosotros pensamos que al morir descansamos en espera de una resurrección y pasamos a la eternidad. Ajá. Y está la otra, que eso es figurado, que cuando nosotros morimos es como si estuviéramos en espera, pero realmente no hay una espera, sino pasamos a la eternidad. ¿Me explico? O sea, esa resurrección no es algún día que tenemos que esperar, esa resurrección es instantánea, pasamos a la eternidad. Pero nosotros creemos más en que esperamos un tiempo para resucitar y entrar a la eternidad. Y la reencarnación. Porque así le dice a Esa es la reencarnación. La reencarnación es que nosotros nacemos y morimos en este mundo y volvemos a nacer y morir en este mundo. No podemos pasar a donde está Él. Cuando viene el Espíritu a nosotros, ¿qué hace? O sea, por ejemplo, si yo recibí el Espíritu de Dios, yo ya no reencarno. No, ya no, hasta ahí se acaba. Ahí se acabó. Porque qué padre. Por eso, mansos, es necesario nacer de nuevo. Sí. ¿Sale? Por eso Jesús decía, necesitamos nacer de nuevo. La doctrina de la encarnación Sí. lo toma literal. Sí. Es necesario nacer de nuevo, muchas vidas para que el espíritu se limpie y entonces yo un día pase acá. No, Jesús no hablaba de nacer de nuevo muchas vidas para llegar acá. Jesús hablaba de un nacimiento espiritual para poder llegar acá. Es necesario Ajá, nacer de nuevo. pero vamos a pensar, los que no conocen, entonces Siguen reencarnando acá. siguen reencarnando. Entonces, Y no hay animal. Sí hay reencarnación. siempre, Sí hay Pero reencarnación. eso se acaba. hasta que llega su espíritu, ya puede- Hasta que conocen de Cristo, y no exactamente como nosotros lo conocemos en la religión y que se bauticen. O sea, no, me explico, sino que conozcan de Cristo realmente, que entre en sus corazones, que el entendimiento sea alumbrado, entonces pasan acá.
¿sí? Nosotros como iglesia cristiana, ¿qué hacemos? Dogmatizamos, ¿no? Tiene que ser de esta forma. Sí. Tienes que hacer tu oración de fe, hay que pasarte las aguas, tienes que tomar Santa Cena, tienes que ofrendar, tienes que diezmar, tienes que ser un miembro en comunión y no pecar, porque si pecas todo lo demás se echó por tierra y pues vas a pasar al juicio del gran trono blanco y tus pecados van a ser evaluados y si la libras pues vas al cielo y si no la libras pues vas al infierno. Pero en realidad no es ir al Pues, infierno, pues, es volver a a reencarnar No, sí. para poder subir de nivel, por decir. No hay nada No de hay subir nada de de nivel. Ahí tendríamos que entender, después de todo esto va a una secuencia, ¿sí? ¿Cuál es supuestamente la base doctrinal para que exista la reencarnación? Esta es la clave. Que el ser humano tiene que limpiar su espíritu en muchas reencarnaciones para poder entrar al cielo, a otra dimensión. Esa es la base de la doctrina de la reencarnación. El espíritu del hombre está sucio Ajá. y necesita limpiarse. ¿Cómo se limpia? A través de buenas acciones, de buenas obras. Y entonces un día asciende. La pregunta es, ¿esto es posible? ¿Eso es verdadero o es falso? Bueno, yo lo entiendo como falso, porque el espíritu es puro. Amén. Así es, Jesús se limpió. Cuando nosotros estudiamos qué es un espíritu, ¿me explico? Investigamos, nos vamos a dar cuenta que esto es algo puro, que no se puede corromper, no se puede ensuciar. Entonces, ¿por qué somos seres que nos corrompemos y nos ensuciamos? Porque estamos Porque en no la lo biología. Eso fue lo que fue degradado. Por eso, fíjense muy bien lo que dice la Biblia. Lo corruptible se vestirá de incorrupción. ¿Qué es lo corruptible? El cuerpo. ¿Me explico? Es lo que se corrompe. ¿Qué es lo mortal? El cuerpo se vestirá de inmortalidad. Nunca habla del espíritu. ¿Me explico? La formación de Cristo no es en el espíritu, es el cuerpo, lo biológico. La imagen que se perdió está en la biología, la desconexión está en la biología, pero en el espíritu no. Pero como el espíritu está amalgamado al cuerpo, cuando muere el cuerpo, el espíritu, por decirlo así, queda flotando y vuelve a ver un cuerpo con la misma vibración y el espíritu vuelve a reencarnar en el cuerpo. No puede pasar a otra biología, porque esta biología en este mundo es su diseño para estar ahí reencarnando. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué parte directamente, sin ninguna reencarnación? El Espíritu Santo, dice la Biblia, todo eso lo vamos a ver después, aunque yo me estoy súper adelantando. Dice la Biblia, porque Él, o sea, el Padre Celestial, vivificará. Vuestros cuerpos mortales. La palabra vivificar. Él vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. La palabra vivificar quiere decir hacer brillar, cambiar la genética. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Vivifica, potencializa la genética por medio de la regeneración de la palabra, que vamos a ver después, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? El Espíritu crea un nuevo cuerpo de gloria porque vivificó el cuerpo y pasa a la otra eternidad. Por eso es la resurrección de los cuerpos. Lo mortal se viste de incorrupción y lo corruptible se viste de inmortalidad. Lo mortal de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción. La gloria de Dios. A ver, vamos a tratar de entender esto. Es algo sencillo, o sea, se me viene a mi cabeza. Nosotros estamos en este mundo y esta es nuestra vibración, de 1 para abajo a 0. ¿Sí lo explico? Pero Dios quiere que lleguemos a este punto. Aquí está la eternidad. Ahí está la eternidad. ¿Cómo brincamos de aquí para acá?
por el Espíritu. Es un salto cuántico. ¿Sí? Nos hacen creer que tenemos que ir evolucionando Un proceso. hasta llegar a un día ahí. Pero no es así. Quiero que entiendan esto. El cuerpo humano tiene una vibración de 1.0, vamos a decir. Y se requiere que tú vibres en 5. Por más que tú te esfuerces, nunca vas a vibrar en 5. Porque tu cuerpo humano ya está configurado genéticamente a vibrar después de 1. Pero la vibración energética del cuerpo primario era de 5. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer que tu biología cambie a la vibración de 5 que se requiere para tener eternidad? Y escucha lo que estoy diciendo. La que se requiere. ¿Sí entiendes qué es eso que se requiere? Sí, Que es necesaria. Es no la necesaria. tenemos. Él no la impone, él no la demanda. No. Es que ahí se requiere que vibres en 5 para poder entrar en la eternidad. Pero como tu cuerpo fue degradado de 5 a 1, no puedes. Pero aparece Jesucristo en la historia de la humanidad. Gloria a Dios. Amén. Y esto es una vibración energética que está truncada. Exacto. ¿Sí me explico? No podemos llegar. Pero Él en su cuerpo, por eso la Biblia habla de su cuerpo, glorificó la naturaleza humana, le dio una mayor gloria. El Espíritu Santo, que no podía interactuar con lo humano, Él al vivir una vida apartada de lo humano, el Espíritu Santo vino a Él. Y Él creó en su cuerpo una nueva frecuencia energética que nos conecta. Y ahora por eso todos los cuerpos de los humanos, el Espíritu Santo puede venir, porque hizo que el Espíritu Santo entrara en nuestra atmósfera, vamos a decirlo así. Sí, nos podemos conectar. Y solo pudo ser a través de Él. Por eso la Biblia dice, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Porque Hebreos dice, Él nos abrió un camino. Este es a través de su cuerpo. Y los que no de otras creencias y no conocen a Jesús por su... Volvemos al punto, no se necesita conocer a Jesús dentro del cristianismo, dentro de nuestra religión. ¿Me con explico? sus... Ahí le va, escuche bien. Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Hay filosofías, hay ciencias, hay religiones, hay agrupaciones que conceptúan el camino como que, como Jesús. No. No, como obras. No. Escucha, cuando tú estás en Jesús y Jesús es el camino, la gente empieza a entender que hay un camino. Y ese camino, ¿cómo lo conceptúa la gente? Con armonía, con amor. Y no nombran a Jesús, pero ellos saben que todo esto tiene que haber armonía. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Que todo tiene que haber amor, que todo tiene un orden natural. Y empiezan a pegarse a ese orden natural o a ese orden cósmico o a ese orden de amor, a ese orden de no hacer daño. La pregunta es, ¿están en el camino? Sí, están en el camino. ¿Están en la verdad? Sí. ¿Están en la vida? Sí. Ah, ya. No forzosamente tiene que estar en un círculo religioso. Sí. Pero nosotros, vamos a decir así, estamos un poquito más en el camino y la verdad, porque sabemos de dónde procedió eso, que Jesús, que es Dios hecho hombre.
en la Biblia. tenemos la verdad más clara. Entonces todas las religiones van a tener que llegar a Cristo. Y el llegar a Cristo es llegar al camino. Ese camino nos tiene que llevar a un principio y ese principio está en Él. A una verdad y esa verdad está en Él. Y esa vida está en Él. ¿Sí me explico? Ahora, si esa ciencia, esa filosofía no te está llevando a Él, a sus principios, entonces no está en el camino, no está en la verdad. Todo depende. La garantía. Así es. Seguimos. Así que Jesús fue muerto, o es decir, asesinado por ser el dador de la vida, por su propósito y por su mensaje de fe y amor. Pues al resonar en nuestro interior, generaría la conexión entre el cielo y la tierra, es decir, entre nosotros y Dios. O sea, su mensaje, su palabra causa una resonancia, un efecto en nosotros. La Biblia le llama la regeneración. Somos renacidos por la palabra. La exposición a la palabra genera fe. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra, ¿qué se efectúa en nosotros? Fe es un estado de conciencia diferente que vibra y va cambiando nuestra genética para que el espíritu haga resonancia entre, por medio de la palabra, por medio de la fe, y se efectúa el nuevo nacimiento. Eso lo vamos a ver después. ¿Sale? Por eso esta palabra es regeneración, regen, por la palabra. ¿Ok? Seguimos. Recordemos que estos seres quisieron ser como Dios y gobernar a los hombres, tener su propio mundo, y por ello se rebelaron contra Dios y sus planes, por envidia, al darse cuenta que Dios estaba poniendo al hombre sobre todo lo creado y por encima de ellos. ¿Ok? Esta es realmente la causa por la cual Satanás, es decir, esta agrupación de seres, se rebeló contra Dios, y por ello sedujeron a los hombres a tener conocimientos a fin de ser como Dios, y con ello alterar su estructura genética y así quedar separados de Dios. Así que el hombre fue persuadido y engañado, y por ello hasta el día de hoy sufre las consecuencias de ese engaño y de esa manipulación genética. Por ello los hombres perdieron gloria, perdieron honra, morada, dignidad y comunión con el Padre Celestial, al igual que ellos. Ejemplo lo encontramos en Judas capítulo 1 verso 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Entonces, aparentemente, ¿qué? Dios castigó a estos ángeles, Dios castigó a los humanos, y estamos en este plano sin poder ascender al otro plano. O sea, aparentemente fue Dios, cuando la realidad es que no fue Dios. Fueron ellos los que nos mantienen en este plano sin poder avanzar a la eternidad en Dios. ¿Ok? Bueno, espero se haya entendido. Les di mucha información, perdónenme si me adelanté demasiado, pero fue por tratar de contestarle algunas cosas, ¿sale? Por tratar de contestar, ¿sí? No, yo sé que no se las contesté del todo como debe de ser, pero más adelante lo vamos a ir viendo más claramente. ¿Ok? Bueno, pues Dios les bendiga.